Bienvenidos al programa Unisobi. Si les gusta, suscríbanse, denle campanita. Tenemos de nueva cuenta al doctor Víctor Amaury Cimental Franco, como siempre, colabora en este breve espacio. Y pues, ¿quién mejor que él para comentarnos sobre la nueva ley del CONACYT? ¿Y quién mejor que él? Porque además de que ha sido un doctrinario, que ha escrito diversos libros, además de su práctica profesional de otro tipo, pertenece al Sistema Nacional de Investigadores. Víctor, bienvenido, muchas gracias. ¿Qué nos comentas sobre la nueva ley del CONACYT? Bueno, antes que nada, un afectuoso saludo a ti, querido amigo, colega, y pues por supuesto a todas las personas que gentilmente nos acompañan en cada una de estas emisiones. Pues sí, como bien dices, tengo el gusto, la fortuna. Bueno, fortuna es algo también a veces excesivo, quizás de humildad, porque el ingreso al CONACYT como miembro del Sistema Nacional de Investigadores es, yo creo, uno de los logros académicos de mayor exigencia en nuestro país. Que existiera algo similar para acceder a los cuerpos legislativos, para acceder a los puestos de elección popular del Ejecutivo, creo que México sería un país muy, muy diferente. Que fuesen los méritos intelectuales, de trabajo, de dedicación, de constancia, de esmero, de pulcritud, de excelencia, los que dieran pie a la selección de las personas que nos gobiernan, otro destino sería el de nuestro país. No me cabe la menor duda. Y bueno, pues regresando al punto, en cuanto a tu atingente pregunta, hay muchas cuestiones que comentar respecto de este trabajo legislativo que dio pie a una nueva ley que va a regular pues al sucesor del CONACYT. Se vaya a seguir llamando igual, solo que con una H intermedia, que a mi juicio es bienvenida. Esta H va a significar humanidades. Está bien, aun cuando hay que aclarar que las humanidades ya estaban integradas al CONACYT. La investigación científica que se hacía en relación con las ciencias sociales, que vendrían a ser las humanidades, ya estaban reconocidas en el CONACYT. Precisamente, yo sería un ejemplo al respecto. Yo ingresé al CONACYT como investigador en el campo jurídico, como abogado que soy, así como otros muchos más. A pesar de que en el derecho, en lo general en nuestro país y quizás en el mundo, es una de las disciplinas que se rezagó respecto de otras ciencias, precisamente en la generación de conocimiento científico. Lo digo a nivel global y resaltaría a nivel local. México, en cuanto a su producción científico-jurídica, pues está muy atrás, en términos generales, de lo que se gesta a nivel global. Y el derecho como ciencia, pues se encuentra también en unos aspectos bastante rezagados respecto de lo que es otro tipo de ciencias que están bastante más apuntaladas, que son bastante más sólidas. Regresando nuevamente al punto, hay tantas cosas que hablar que nos terminamos por salir por la tangente. Bien, pues mira, yo creo que el derecho tiene una tendencia al dinamismo, es dinámico, porque responde a la sociedad y la sociedad también es dinámica. Y aunque suene a un disco rayado, pues no cabe la menor duda de que los tiempos que hoy caracterizan a la sociedad universal, a la sociedad mexicana, son de un cambio permanente. Apenas nos estamos acostumbrando a una nueva realidad, entre comillas, cuando ya nos llegó otra y ya está encima otra. Los cambios son muy rápidos, son trascendentes. Hoy se discute de una manera muy, muy sólida, muy significativa, muy trascendental sobre los impactos que puede traer a la humanidad, a la existencia del ser humano, la inteligencia artificial.
Quizás muchos tendrán en la memoria la película de Terminator, que catapultó a la fama a Arnold, de difícil pronunciación de apellido. Mi papá en paz descanse le decía Washanwer para facilitarse la pronunciación, y creo que era una buena idea. Y pues lo que acontece en esa película de ciencia ficción, pues parece que está llegando en cuanto a que este producto de la inteligencia humana ya está mostrando, ya está evidenciando que va a poder generar un nuevo conocimiento, que aprende de sí mismo sin la intervención humana, y los límites, los propios generadores de esta inteligencia artificial no saben a dónde puede llegar y empiezan a tener miedo. Bueno, regresando por tercera ocasión la pregunta que me hiciste, nos encontramos con una ley que, sin que fuese imperiosa la generación de la misma, es bienvenido que ante los cambios que se van suscitando en el mundo de la ciencia, ante pues una ciencia mexicana que pues lamentablemente no termina por despuntar, no por problemas específicos de quienes nos atrevemos a hacer ciencia en México en cuanto a capacidad intelectual. Los propios mexicanos, de una manera muy generalizada y a veces hasta exagerada en cuanto a vanidad, nos consideramos inteligentes. Yo creo que sí lo somos, sin que por ello tengamos que darnos rangos de somos más inteligentes que los demás. Pues no, en realidad todos los seres humanos en cualquier parte del mundo son inteligentes, y entre más cultura, más educación, más conocimientos tengan, pues más inteligentes son. Bajo esa tesitura, dado, y voy a tocar aquí una fibra sensible, pero bueno, no es un programa político y creo que hay libertad de expresión, dado que en México la población mexicana se caracteriza por ser muy ignorante, y que si la inteligencia va de la mano con conocimiento, es decir, entre más conocimiento, más inteligente eres, y lo contrario sería entre menos conocimiento, menos inteligente eres, pues podríamos suponer con un alto grado de plausibilidad que no estamos entre los más inteligentes del mundo. Insisto, es una declaración políticamente no correcta, pero es la verdad. Y de eso se trata la ciencia, precisamente, de decir la verdad. La ciencia no debería responder a cánones políticos. Y dije no debería, lo cual significa que eventualmente sí, sí, la ciencia ha servido para muchos fines políticos. Y hay N cantidad de ejemplos. Eh, Hitler con los nazis invirtieron mucho en ciencia, sobre todo enfocada a cuestiones militares, con el objetivo alcanzar una supremacía y ganar la Segunda Guerra Mundial. Lo mismo pasó del otro lado. Los países aliados también invirtieron, y es más, le robaron científicos a los alemanes y apostaron al arma más mortífera que, que, ha, que ha generado la humanidad, que es la bomba atómica. Y la descubrieron antes que los alemanes, y quizás innecesariamente los estadounidenses la aplicaron contra Japón, y necesariamente para efectos de la Segunda Guerra Mundial, pero pues políticamente sí muy significativa para mostrarle al mundo de lo que ya eran capaces los estadounidenses. Bien, por cuarta ocasión regresamos a la pregunta. Esta nueva ley. En realidad es una ley que no contribuye en gran medida para fortalecer la ciencia en México, ¿no? Al contrario, me atrevería a decir que da pasos para atrás. Eh, Carga de mayor peso político las decisiones que de por sí ya tienen una carga política al interior del CONACYT, y si no, pues ahí te van dos decisiones en este sexenio. La aberrante, y lo digo más fuerte porque si lo estuviera escribiendo lo pondría con mayúsculas y con negritas, decisión de nombrar como miembro del Sistema Nacional de Investigadores en el nivel más alto, es decir, nivel 3, al
procurador y hoy fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero. Yo no sé por qué dicen Gertz, si entre la G y la E no hay una U, y si estamos hablando en español, debería pronunciarse Hertz, ¿no? En fin, Así es. si es Hertz o es Gertz, pues qué mala suerte para los que sí nos ha costado mucho esfuerzo. Lo hemos disfrutado, yo lo he disfrutado mucho, el esfuerzo que he hecho para ingresar y mantenerme en el Sistema Nacional de Investigadores, que quizás con lo que estoy diciendo, estoy sentando las bases para que me den una patada por el trasero y me digan, pues ya no sigues, pero, pero siempre he sido un terco, una persona abierta a decir las cosas como son, y creo que ya a estas alturas de mi vida ya va a ser difícil que lo cambie. Entonces, este señor plagiario, este señor que no produce ningún producto científico, las obras por las cuales le dan el SNI 3 son libros escritos en los años 60, 60 que además uno de ellos, bueno, los dos son las dos bases de su obra, son esencialmente plagios, pero el más significativo es prácticamente una biografía, o sea, es un trabajo de naturaleza más histórica, y se supone que le dan el SNI 3 por ser abogado. Ah, chis. Abogado, entra concursando en el área de derecho y se lo dan por una obra que no es jurídica. ¿Tú te lo explicas? Yo no. El actual director general del CIDE, no sé si sea director general o qué denominación tenga, pero bueno, el nivel más alto, de apellido, de esos apellidos compuestos, Tello H., también un plagiario, pues, público, demostrado y nombrado con ese carácter en una institución tan importante como es el CIDE. En fin, estos nombramientos, uno para el CIDE, que el nombramiento depende prácticamente de la Dirección General del CONACYT, y el otro, como SNI 3, rompiendo toda la normatividad del propio Sistema Nacional de Investigadores, fueron hechos con la actual legislación aún vigente, porque no se ha publicado la nueva ley, ya aprobada por las dos cámaras del CONACYT. Entonces nada más está esperando que pase por el proceso de publicación para que se derogue la aún vigente y entre en vigor la nueva normatividad. Una nueva normatividad que, insisto, eh, robustece el espectro político. El Consejo se va a gobernar por un consejo, precisamente, en donde van a tener cabida 8 secretarías de Estado. Entre ellas, de manera que yo no puedo comprender, están la Sedena, para variar, en este gobierno que el presidente decía que no a la militarización y que el ejército a los cuarteles. Bueno, ahora el ejército también va a participar en las decisiones que tienen que ver con la ciencia. Y la Marina también. Yo no veo mal que desde su propia perspectiva, desde sus propias finalidades, hagan investigación científica. Lo que yo no le encuentro sentido es que tengan que participar con voz y voto en las decisiones que se tomen al interior del CONACYT. Tampoco le encuentro mayor sentido a la participación de otras secretarías de Estado, salvo la Secretaría de Educación Pública y con pinzas Hacienda por la cuestión del dinero. Pero insisto, con pinzas tampoco es necesario. Con que la normatividad indique tanto es lo que se debe destinar del presupuesto público para la investigación científica en el país, vámonos. Por otro lado, vuelvo al tema de lo políticamente incorrecto, no le encuentro mucho sentido a que participen también de manera muy activa, muy rimbombante, muy nombrada, los pueblos y comunidades indígenas. Si dentro del problema es que lamentablemente estas comunidades muchas veces no saben ni leer y escribir, con todo respeto, ¿qué pueden aportar a la ciencia? Lo mismo eh, en este racismo al revés respecto de los pueblos
que les llaman afromexicanos. Y digo racismo al revés, porque si empezamos a generar categorías, categorías y categorías, pues eso es racismo. Eso es racismo. O sea, están los afromexicanos, pues entonces busquemos también los asiático-mexicanos. Y si afromexicanos nos referimos nada más a los de piel negra, pues estamos discriminando a los afromexicanos del norte de África que no son de piel negra. Me refiero a los bereberes, a los árabes, etcétera. Estamos haciendo, bueno, desde hace tiempo venimos haciendo las cosas mal, en donde se supone que deberíamos estar contra el racismo y lo estamos robusteciendo al generar categorías raciales. Eso no debería de ser. En fin. Entonces tenemos este gran problema y el último en el cual pues lamentablemente me pega a mí y a muchos otros investigadores es el tema de que, odio el decir de que, me parece una muletilla, pero a veces es necesaria esta construcción gramatical. Los miembros del Sistema Nacional de Investigadores formamos parte de cualquier universidad del país, lo cual es correcto. Algunos son miembros académicos de instituciones públicas, léase UNAM, Politécnico Nacional, Universidad de Guadalajara, Universidad Autónoma Metropolitana, etcétera. Todas las que tú quieras, universidades públicas. Pero atinadamente las universidades privadas han entendido desde hace mucho tiempo que también deben invertir en la investigación científica. ¡Qué bueno! Lo aplaudo. Pero ¿por qué razón solamente se les va a otorgar un estímulo económico a los investigadores de las universidades públicas y no a los investigadores adscritos a las universidades privadas? En principio es discriminatorio, no tiene ninguna razón de ser. Exacto. Segundo, se parte de un cliché falso. Ganan más, no es cierto, no necesariamente. Es más, me atrevo a decir que es contrario a la realidad. En fin, así quedó estipulado. Los investigadores que formamos parte del claustro de universidades privadas, pues búscanle y ráscate con tus propias uñas. Y esto vendrá a robustecer un problema sistémico de la investigación en nuestro país. El 51% de la investigación en nuestro país lo hace una universidad, la UNAM. El 49% restante lo hacen el resto de las universidades, en donde la mayor parte vuelve a recaer en las universidades públicas. Si lo que queremos es que también la iniciativa privada en las universidades participe aumentando el número de investigación y de investigadores, pues incentívalo y no acabar con Al esta. contrario. Exactamente. Entonces, pues esta nueva ley se hizo con las, eh, iba a decir con las patas, pero no, tiene cosas buenas, los 3 primeros artículos están bien redactados. Eh, no se escuchó a la comunidad científica. Imagínate que se fuese a generar una ley para regular a los heroicos cuerpos de bomberos. ¿A quiénes habría que preguntarles para darle buen cauce a la función de los bomberos? ¿A quiénes? ¡A los bomberos! Ni los diputados ni los senadores saben apagar un incendio, ni los incendios políticos los apagan ellos. Muchas veces apagan porque se acaba el combustible, no porque se acabe el problema. Aquí estaba propuesto que participara la comunidad científica en 7 foros abiertos. Así se acordó oficialmente. ¿Cuántos crees que se hicieron? 2. 2 y tan se acabó. Pero eso no lo es todo, sino que de los 2 foros no tomaron en cuenta ni una coma, ni una coma. Es curioso, ¿eh? Pero el coraje que tiene la comunidad científica en contra de esta ley aprobada a las carreras, por cierto, es generalizado, no es exclusivo
de a quienes nos va a pegar de manera directa. Insisto, los que formamos parte del claustro de universidades privadas. No. Contamos con la solidaridad también de los colegas de las públicas, porque saben que está mal hecho. Y no solamente por el tema del SNI, sino por el tema de cómo está estructurado en el futuro la toma de las decisiones para encauzar el quehacer científico y de investigación en nuestro país. Si nuestro país se ha venido rezagando en los últimos 40 años en el contexto internacional y nos rebasaron países con economía que hace 40 años estaba por debajo de la nuestra, incluidos los chinos, es por no haber puesto atención a lo importante, es por no haber invertido en lo importante, ciencia y educación, educación y ciencia. Nos rebasaron por allí y seguimos sin entender la lección. No lo entendemos y el rezago se irá acentuando con el paso de los años. Y pues es una pena porque estamos sembrando para que las futuras generaciones estén peor de lo mal que hoy estamos. No es porque hoy estemos bien, hoy estamos mal, pero con esto, pues las cosas van a estar peor en el futuro cercano. Estamos desincentivando a que los jóvenes piensen que una opción para desarrollarse en el futuro sea dedicarse a la ciencia. Triste el panorama para nuestro país, triste el panorama para los mexicanos, porque no contamos con un Congreso de la Unión digno que nos represente adecuadamente. Creo que es momento para que todos los mexicanos nos pongamos las pilas y sepamos a quién vamos a elegir como próximos representantes nuestros para integrar el cuerpo de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores. Sería lo que tengo que decir, querido José Manuel. Como siempre, Víctor, muchísimas gracias por tu opinión. La aprecio mucho y el público seguramente aprecia mucho porque incluso estamos teniendo muchas visitas, hemos ido subiendo poquito a poco. Y pues síganse suscribiendo, sigan dando campanita, que pues esto, como decía Víctor, es un canal cultural y pues es ahora sí de lo único que nutrimos porque el dinero de nadie recibimos. Muchas gracias, Víctor, muchísimas gracias y nos vemos en el próximo programa. Gracias por tu opinión. Hasta luego. Gracias, adiós.